agradezco la presencia del profesor y licenciado Miguel Lagarda Flores. Un gusto saludarlo. El gusto es mío, Rosario, y muy agradecido por haber recibido la invitación para venir a compartir contigo en este programa. Miguel es uno de los, bueno, primero que nada es presidente del Comité Municipal de Morena. Sí, todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? Todo está bien. Y es uno de los hombres dentro de la política ya que ha tenido participación en otras épocas en la historia de Navojoa, siempre, o cuando menos lo recuerdo yo, apegado a los partidos de izquierda, y públicamente debo de reconocer que es uno de los hombres políticos con una trayectoria limpia, un hombre honesto, y que hoy tiene la oportunidad de estar al frente de este partido. Le reitero mi agradecimiento, Miguel, por estar aquí. Y vámonos al tema por el cual lo invitamos. El sábado es la toma de protesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana. Llega Andrés Manuel en su tercer intento, montado en una tremenda ola de descontento. Gana de manera total, aplastante, no solamente él, sino la mayoría de los estados y la mayoría de los municipios más importantes a nivel república. Miguel, yo le pregunto, ¿qué significado tiene para usted, para Morena, lo que va a suceder el próximo sábado? Bueno, pues yo comenzaría diciendo que tienes mucha razón en lo que dices, que el resultado electoral que se obtuvo el 1 de julio es un condensado de muchas situaciones que, como tú las sintetizas diciendo que fue una ola gigantesca de descontento, pues así fue, ¿no? O sea, Andrés Manuel López Obrador en sus intentos anteriores había demostrado un importante arraigo popular, apoyo de una parte considerable de la población, pero que no le había permitido pues llegar a la presidencia. Pero esta ocasión, en el 2018, se conjugaron junto a ese liderazgo que él ha mantenido, el descontento de la sociedad mexicana por los resultados y la situación en que se encuentra el país en general, con un deterioro enorme en todos los aspectos: social, económico, moral, político, y todo en nuestro análisis generado por un eje transversal que es la corrupción, que se ha metido en todos los rincones de la vida nacional. Entonces eso permitió un triunfo arrollador de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, como sinceramente muy pocos lo esperaban. Nosotros sí esperábamos ganar la presidencia de la República, pero en los estados y los municipios se dio un fenómeno muy parecido. Pero concretándonos al 1 de diciembre, el día sábado, sí creo yo que será un momento histórico en la vida nacional, porque formalmente es la primera vez que un presidente asumirá el mayor puesto dentro del gobierno federal, proviniendo de una corriente asociada firmemente con la izquierda de este país, que no es otra cosa que una manera de entender el ejercicio de la vida pública del gobierno orientada a combatir los desequilibrios sociales. O sea, yo creo que cualquier gobierno de izquierda lo que va a pretender siempre va a ser que los desequilibrios sociales sean los menores, que no haya una brecha importante entre ricos y pobres, etcétera. Pero bueno, nosotros sabemos que no solamente esa va a ser la tarea, porque ahorita se trata más que un gobierno de carácter de izquierda que va a impulsar sus reformas. La situación crítica del país implica pues que más que nada se va a tratar de un gobierno que va a intentar la salvación nacional por el estado de crisis en que se encuentra el país. Y nosotros sí creemos que es un momento histórico, porque como tú lo dijiste, él tiene 18 años intentando ganar la presidencia de la República. Tenemos nosotros 34 años participando en la vida pública, y siempre
con el anhelo de obtener un triunfo nacional como el que se obtuvo, porque creemos que a partir de un triunfo nacional es como se pueden intentar cambios reales en este país. Y pues en ese sentido el hecho va a ser histórico para nosotros y yo creo que para el país en general, a partir de lo que nosotros esperamos se dé una auténtica transformación del ejercicio de la vida pública. Licenciado, ¿conoce usted a Andrés Manuel? ¿Ha platicado alguna vez con él? Sí. ¿Cómo nos podría contar? Yo recuerdo haberlo entrevistado una vez, disculpe la interrupción. Una vez que llegó vía terrestre a Navojoa y se bajó por las escalinatas en la plaza y se fue a lo que es el hoyo ahí donde se presentan los domingos culturales. Y ahí me acuerdo, yo recuerdo muy bien que desde que se bajó de la camioneta, junto a varios compañeros le hicimos 5 o 6 preguntas y a todas, siempre caminando despacio, siempre atento, fue respondiendo a cada una de ellas hasta que ya pisó escenario, digamos, y ya pues lo dejamos que él atendiera a lo que la agenda se comprometía en esa tarde, recuerdo, aquí en Navojoa. ¿Qué experiencia tiene en el trato directo ya con él? Bueno, yo te diría, Rosario, que y serviría para explicar un poco la enorme lucha que este hombre ha encabezado en este país y el enorme esfuerzo y trabajo que ha dedicado a esto. Ha recorrido el país en varias ocasiones por completo y una muestra de ello es que en Navojoa ha estado 7 u 8 ocasiones en Navojoa. Yo recuerdo que la primera vez que lo conocí fue en 1997, cuando obtuvimos el triunfo, cuando él dirigía el PRD a nivel nacional, y nos convocó a Ciudad Obregón, convocó a todos los funcionarios y miembros de los ayuntamientos que se había ganado en aquel entonces, Navojoa, Huatabampo, Echojoa, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Guaymas y Bacum, para que nos reuniéramos con él. Y yo recuerdo muy bien sus palabras en aquella reunión, que son las que ha sostenido durante todos los años en los que ha participado en este esfuerzo por cambiar al país. Nos llamó a que fuéramos gobiernos, que estuviéramos cercanos a la gente y que sobre todo no incurriéramos nunca en actos de corrupción. Yo recuerdo muy bien esas palabras porque en 1997 fue la primera vez que yo tuve un acercamiento personal con él. Como tú sabrás, yo en esa administración ocupé el puesto de secretario particular en un principio con Carlos Quirós y luego secretario del ayuntamiento. Y después, en las campañas, frecuentemente estuvo aquí en Navojoa. En algunos de esos eventos, a mí me tocó organizar los eventos. Y es tan sencillo como tú lo dices, que lo mismo está en una plaza pública que en cualquier lugar. La Mutualista. Aquí en Navojoa ha estado en la Mutualista, ha estado en la finca, bueno, voy a decir nombres de lugares, ¿no? Adelante. En la finca, en lo que es el Ven y Diviértete, ha estado en el Carimali, ha estado en los lugares sencillos y conviviendo de manera directa con la gente. En algunos de esos lugares sí hemos tenido oportunidad de conversar. No te diré que por horas con él, pero sí intercambios de palabras con él, incluso los hemos acompañado en algunas ocasiones en los desayunos antes de que se vaya a los eventos, y es una persona totalmente sencilla y humana. Yo creo que, voy a hacer un comentario, no sé si está mal, pero mira, lo que está pasando ahorita me gustaría comentarlo, que decidió alejarse de la Ciudad de México para irse a descansar, entre comillas, a donde tiene su residencia en una comunidad de Palenque, en Chiapas, en un rancho que tiene un nombre muy conocido por todos ustedes, ¿no? Y está reunido, acabo de ver un video que acaba de subir, donde está con Silvio Rodríguez, un cantautor cubano muy importante, pero que para mí tiene un gran simbolismo. Y está ahorita en una conversación, porque no acaban de subirlo hace más de 2 horas, donde están leyendo poemas de Nicolás Guillén, y concretamente un poema que se llama La Muralla, donde si ustedes revisan la estructura de ese poema, habla de toda una filosofía acerca del ser humano. Y yo creo que ese poema lo pinta de cuerpo completo a él, ¿verdad? Es decir, hay que ir sobre las cosas buenas de la humanidad, hay que tratar de lograr la justicia, la paz, la libertad y combatir el egoísmo,
el enriquecimiento abusivo, cosas de ese tipo, algo de lo que a grandes rasgos menciona el poema. Entonces, eso te pinta a un ser humano sencillo, noble y que está profundamente comprometido con la lucha por lograr un México más justo. Yo recuerdo que cuando estuve en La Mutualista, le tocó cubrir para nosotros el evento a dos, en ese momento, compañeras, Mariela y Estefanía. Y más o menos ellos tenían su plan de preguntas. Sí. Yo le agregué un par. No las vi seguras por la figura de él. Les expliqué mis experiencias y tuvieron la dicha de hacerle todas las preguntas en vivo por todo el centro de La Mutualista, él atendiéndolas, caminando, y las atendió y las fue guiando. Nunca tuvo la desatención para con ellas. Fuimos de los pocos, recuerdo muy bien, gracias al esfuerzo de Mariela y de Estefanía, que tuvimos esa oportunidad. Una pregunta antes de irnos al corte, licenciado. ¿Es tiempo de gobernar? Sí, definitivamente. Yo creo que el ejercicio constitucional que empieza a las 0 horas del día 1 de diciembre es un tiempo de gobernar y de transformar la vida pública. Yo creo que este concepto de transformar la vida pública, que muchos lo conocen como la cuarta transformación, va a ser fundamental. Y yo creo que se va a gobernar, pero a partir de una idea de que quien esté al frente del gobierno o quienes acompañen a este gobierno lo tendrán que hacer movidos no por lo que hasta ahora ha venido siendo el principal impulso que tienen quienes llegan al gobierno, que es el de enriquecerse a costa del ejercicio de la función pública. Yo creo que la primera parte de la transformación va a tener que ver con el cambio de paradigma, de que ahora se va a llegar quien tenga una responsabilidad pública al ejercicio de esa función, pero con el objetivo de servir, no de servirse del ejercicio público para fines individuales. Yo creo que esa va a ser una principal parte de este concepto de la cuarta transformación, obviamente guiado por principios como la austeridad, como la medianía en el ejercicio de las percepciones que tenga cada uno de los funcionarios públicos, pero yo creo que sí, va a ser tiempo de gobernar, pero un gobierno de nuevo tipo, que más que atender los intereses de quienes representando grupos muy poderosos en ese país han tomado las decisiones, yo creo que sí se va a notar el gobierno atendiendo ahora a los grupos que representan la mayoría de la población de este país. No, vamos a esperarnos un poquito con la pausa, señor productor, para continuar. Le pregunto, ¿qué acciones cree que impactarán de manera positiva a los mexicanos, digamos, dentro del primer año? ¿Qué espera usted o qué medidas, qué acciones pueden impactar a los mexicanos de manera positiva? En un año, el primer año de ejercicio. Bueno, todos sabemos de entrada general que 6 años no van a bastar para cambiar definitivamente el país en los términos en que quisiéramos que cambiara. Pero yo creo que desde el primer día, o como tú lo mencionas, desde el primer año, va a haber cambios notorios. Yo creo que el primero de ellos va a ser el del ajuste presupuestal a como se planteó, de que los recursos públicos van a estar orientados fundamentalmente al desarrollo, y que va a haber una disminución considerable del gasto destinado a los gastos que implican la nómina de la enorme burocracia federal. La ley de salarios mínimos para funcionarios públicos yo creo que es un primer ejemplo de que va a reducir el monto de los recursos que se destinan al pago de los servicios de los funcionarios públicos. La implementación, por ejemplo, de la ley que redujo, porque yo creo que no se van a quitar las pensiones a los expresidentes, habrá de quedar algo de pensión, pero no en la proporción desmesurada en que se tenía. En esa parte yo creo que va a ser lo más notable en los primeros años, además
de que la orientación del presupuesto desde el primer año va a estar bien enfocada al cumplimiento de los programas sociales que él ha establecido y que lo va a lograr a costa de la austeridad en el ejercicio del gasto en los rubros que te mencionaba, como los servicios personales, los pagos a los empleados, a los altos funcionarios, y la austeridad y el resultado de llevar a cabo un gobierno sin corrupción. Creo que eso va a dar elementos para que en el primer año se empiecen a notar los beneficios, concretamente en los programas sociales que ha planteado, que básicamente son el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes estudiantes y desempleados, a los productores del campo, y también el impulso a las actividades productivas y a la obra pública, porque se considera que una manera de reactivar la economía va a ser la inversión pública que cree empleos y que eso genere un desarrollo de la economía nacional. El fuero o no fuero fue tema en la semana, en estos días. ¿Su opinión de ello? Claro, yo creo que si ustedes siguieron la información de cómo se dio, quienes se opusieron a que ya se legislara y se reformara la Constitución en materia de fuero fueron los representantes en el Congreso de la Unión del PRI y el PAN, algo de lo que se había cacareado mucho, que ellos lo querían quitar también, pero ahora se opusieron a que se concretara la desaparición del fuero. Yo creo que más temprano que tarde, y yo espero que mucho más temprano, esto pueda proceder. De hecho, yo creo que es una situación que ya toda la sociedad mexicana está esperando que ocurra. Yo creo que va a ser cuestión de meses para que desaparezca el fuero en los términos en que lo hemos conocido, como una protección que, más que favorecer la integridad del servidor público, del servicio público, para que no se interrumpa, siempre sirvió el fuero para proteger actos indebidos de funcionarios públicos. Hay comentarios y saludos de Jorge Hernández sobre la entrevista, de CF Flow, de Tati TJ también. Hay comentarios sobre el tema. Yo le pregunto, Miguel, dentro de las bases de un buen gobierno y con las condiciones actuales, ¿qué papel juegan temas como la seguridad, la corrupción y la impunidad? Bueno, yo te decía al principio que hay un eje transversal en la vida nacional que ha dado lugar a la caótica y catastrófica situación en la que se encuentra el país. Ese eje es la corrupción. La corrupción genera impunidad, y la impunidad ha dado lugar a que se haya manifestado el fenómeno de la delincuencia organizada, del crimen organizado en los niveles que se encuentra. Innegablemente la forma en que el crimen organizado ha penetrado en todos los ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, ha generado este estado de descomposición de la vida pública, de la vida nacional, de manera gravísima. Obviamente, yo creo que para los ciudadanos el principal problema es el de la seguridad, incluso más allá del económico en los tiempos actuales. Entonces, yo creo que corrupción, impunidad y seguridad son partes de un mismo y complejo problema, que ahí va a estar uno de los principales problemas a los que se habrá de enfrentar el nuevo gobierno. Y creo que a pesar de que el Plan Nacional de Seguridad Pública que se ha planteado va a caminar y va a ser un plan que encamine una solución de este complejísimo problema, ¿verdad? O sea, yo no espero que de la noche a la mañana desaparezca el crimen organizado. Todos sabemos cómo se ha enraizado en la vida nacional en todos los rincones del país, pero creo también que el esfuerzo se tendrá que hacer, y si se entiende que una parte importante del problema tiene que ver con la manera en que los gobernantes se han coludido con el crimen organizado, y eso lo ha permitido que crezca, yo creo que una limpia y un correcto ejercicio del servicio público con su debida vigilancia va a permitir que poco a poco se vaya descomponiendo esa red o esos nexos que se establecían entre gobierno y crimen organizado, para que eso propicie condiciones de un combate efectivo y que realmente en un término medio de tiempo
puedan empezarse a ver resultados. En un concepto, tal vez en una palabra o en un concepto, ¿cuál es el mayor reto del nuevo gobierno que entra el sábado? Bueno, el mayor reto, como yo te decía, ahorita no lo puedes resumir en uno solo, porque el mayor reto es salvar al país de la situación en que está. Salvar al país, yo digo que es el mayor reto, pero ese reto implica pues enfrentar el problema económico, el problema de seguridad pública, también el problema de la ética pública es muy importante, ¿verdad? Hemos visto cómo muchas de las personas que viven en este país, y lo vemos hasta en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, la gente no cree en las instituciones, no cree en sus semejantes, no cree en sus gobiernos, y eso ha generado una descomposición de valores terrible. Entonces, yo creo que en la medida en que se pueda lograr transformar la visión que los ciudadanos tienen de la política en base a un resultado efectivo y a un ejemplo en el ejercicio del gobierno, las condiciones podrán cambiar. ¿Cuál es la mayor fortaleza con que llega pues yo creo gobierno? Que una enorme legitimidad y un apoyo de una sociedad que está esperando de este nuevo gobierno que inicie un proceso de renovación de la vida pública y que combata en serio los problemas que han originado la situación en la que estamos. ¿Podemos descartar la llevada y traída a palabra o la frase de un gobierno populista? ¿Lo podemos descartar eso? No, yo te remitiría simple y sencillamente a la definición que de populismo hizo Barack Obama hace unos años, en la cual el concepto tan manoseado de populismo se lo podemos aplicar a Hitler, lo mismo que a Pinochet, que a Luis Echeverría. No, el populismo no creo que sea un concepto aplicable al tipo de gobierno que vamos a tener. Yo creo que en las condiciones en que está el país, y a pesar de lo que se ha dicho y de lo que se seguirá diciendo, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno que encabezará va a tener una actitud mesurada con respecto a la forma en que debe conducir los destinos del país. Estamos claros de que no puede ser un gobierno que enfrente a unos mexicanos con otros mexicanos, sino que debe de buscar el acuerdo entre todos los mexicanos, entre todos los sectores, los que representan la actividad económica empresarial, con los trabajadores, con los maestros, con los campesinos, con los indígenas. Yo creo que el acuerdo nacional ahorita es más que nunca necesario para que el gobierno tenga éxito, y en ese sentido ninguna medida que atente groseramente contra los intereses de un sector de la sociedad pueda llevar a un buen éxito. El populismo no se puede entender como una práctica en la actualidad que solamente esté orientada por el deseo de ganar simpatías a través de medidas paternalistas. Yo creo que ahorita el gobierno tiene que tener un ejercicio serio para garantizar a toda la sociedad mexicana la confianza de que solamente atendiendo a todas las partes de este país, como te decía, el sector empresarial, el sector de los trabajadores y todos los demás, se pueda avanzar en este país. Yo descarto el populismo en el sentido de que sea un gobierno que vaya a llevar a cabo nacionalizaciones, expropiaciones, sino que va a tratar de que, en base a los ejes que ha planteado, de que combate a la corrupción, de que austeridad y de que ausencia de privilegios pueda ser la base para construir un nuevo tipo de gobierno que sea representativo de todo el interés nacional. Salvo el entonces Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, tengo la percepción, licenciado, y usted debe tener una medición mejor de esto o una explicación de esto, que la izquierda ha sido mejor como oposición que como gobierno. Hoy llega a la izquierda, o el sábado llega ahora al gobierno de la República. Sí. Yo creo que, como tú bien lo dices, esto es a partir de que, bueno, en la mayoría de los casos siempre hemos actuado como oposición, pero yo creo que el ejemplo que tú has puesto ahí vale en el sentido de que lo pones a la Ciudad de México, al Distrito Federal anteriormente, y ya desde 1997 se gobierna la capital de la República, y el refrendo ciudadano cada nueva elección vuelve a poner a la izquierda en el ejercicio del poder. Yo creo que
ese puede ser un buen parámetro para medir las posibilidades de que sí se puede gobernar también el país. Sabemos que el país es algo muy complejo, más de 120 millones de mexicanos en la actualidad. Uno de los ejemplos históricos en los que se fundamenta la filosofía política de Andrés Manuel es el cardenismo. El cardenismo, encabezado por el general Lázaro Cárdenas, gobernó de una manera muy reformista, revolucionaria, de izquierda en nuestro país en 1934 a 1940, pero éramos un país de 17 millones, de 18 millones, ahora somos más de 120 millones de mexicanos y obviamente las condiciones son diferentes. Yo sí creo que en buena parte tenemos que dar ese tránsito de ser oposición a ser gobierno, porque nosotros no podemos ahora mantener esa misma actitud, porque nosotros tendremos que enfrentar las críticas y la oposición de quienes no están en el ejercicio del poder. En ese sentido, sí tenemos que demostrar, o tiene que demostrar el gobierno federal desde el primer día, esa actitud de estar del otro lado de la mesa. No somos ahora nosotros los que estamos en la postura crítica o de oposición, sino que vamos a tener la responsabilidad de conducir los destinos del país y en ese sentido pues tenemos que actuar en consecuencia. Para terminar con mis temas, mis preguntas, licenciado, ¿cómo visualiza en 3 años el gobierno que arranca el sábado? Bueno, yo en 3 años yo veo un gobierno que ha consolidado el proyecto alternativo de nación, que ha echado a andar la mayoría de los 50 compromisos básicos que tiene ya definidos, y veo a un gobierno que avanza en la construcción de ese nuevo modelo, de ese transformado del ejercicio de la vida pública. Veo avances en la lucha contra la corrupción y veo una política económica que redistribuye el ingreso de una manera más justa. Agradezco mucho al licenciado y catedrático Miguel Lagarda Flores, a quien tengo el gusto de conocer, creo que gracias al balompié navajoense desde hace muchos años. Oh, sí. Estaba a punto de preguntarte que todavía le ibas al Real Madrid. Todavía le vamos al Real Madrid. ¿Usted va al Cruz Azul? Sí, de siempre. Sí, ¿verdad? Con su hermano Fernando, lo recuerdo muy bien. Ahorita atraviesa un gran momento el Cruz Azul. Le agradezco mucho al máximo representante de Morena en Navojoa, con una solvencia política, moral importante, y me da gusto que una persona como usted esté ahí trabajando en el esfuerzo del partido. Miguel, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Muchísimas gracias y quedan los micrófonos abiertos para lo que se vaya ofreciendo. Okay, muchísimas gracias.